En esta oportunidad hablaremos del mandamiento de toma de posesión de inmuebles. Concretamente, realizaremos algunas aclaraciones previas, hablaremos de los principios jurídicos que rigen la diligencia de toma de posesión de inmuebles, hablaremos de algunos problemas relativos a la diligencia de toma de posesión de inmuebles, específicamente los relativos a la determinación del lugar y a la identificación de la persona que recibe la posesión. En cuanto a las aclaraciones previas, debemos resaltar siempre que la exposición se limita a la problemática de la diligencia de toma de posesión de inmuebles. No se analiza de ninguna manera cuándo procede o cuándo no procede la toma de posesión de inmuebles en un caso concreto. Algo más, las cuestiones relativas a la diligencia de toma de posesión de inmueble no tienen una regulación específica ni legal ni reglamentaria en el ámbito de la provincia de Misiones. ¿En qué consiste la diligencia de toma de posesión de un inmueble? En esencia, es la orden de un juez dirigida al oficial de justicia para que se constituya en un lugar bien determinado y proceda a entregar la posesión de un inmueble a una persona bien determinada. En cuanto a los principios jurídicos que rigen la diligencia, ¿cuáles son esos principios jurídicos? Debemos resaltar que son los mismos principios que rigen todas las diligencias encomendadas en un mandamiento. Especialmente, siempre debe regir un criterio estricto en cuanto a la determinación de las atribuciones del oficial de justicia y a las facultades del autorizado a intervenir. Debe siempre primar el principio de autosuficiencia textual. El instrumento debe ser estimado como completo y como tal no puede ser subsanado ni reparado o alterado por el oficial de justicia. Esto surge de una interpretación armónica y sistemática de los artículos 19 de la Constitución Nacional, que establece el principio de habilitación, el artículo 28 de la Constitución Nacional, que establece el principio de razonabilidad de los actos estatales, el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el principio pro homine o pro persona, y el artículo 1710 del Código Civil y Comercial, que establece como deber para cualquier persona habitante de la nación argentina, incluida los órganos estatales, del deber de prevenir todo daño. El oficial de justicia, en virtud de este artículo, debe evitar todo daño derivado de su actuación. En cuanto a los problemas que enfrenta la diligencia de toma de posesión de inmueble, ¿cuáles son esos problemas? La exposición que sigue se limitará simplemente a los problemas más relevantes de la diligencia, no a todos los problemas que pueden plantearse en la misma. Es así que se dará hincapié a los relativos al lugar donde debe realizarse la diligencia, cómo determinar el lugar y la importancia que tiene esa determinación. La identidad de la persona que recibe es suficiente afirmaciones ambiguas o genéricas o es necesario una identificación precisa y circunstanciada de la persona que recibe. ¿En qué consiste la entrega en posesión? ¿Qué implica esto? Y especialmente, ¿cuál es su diferencia con la entrega en tenencia? ¿Qué pasa si existen ocupantes al tiempo de la diligencia y estos se oponen no solo al ingreso al predio, sino a la entrega en posesión misma? ¿Cuáles son sus efectos jurídicos? Y también existe la posibilidad de que al tiempo de la diligencia el inmueble que debe ser entregado en posesión se encuentre vacío o desocupado. En esta oportunidad hablaremos solamente de dos problemas, como habíamos adelantado previamente. En cuanto al lugar de realización de la diligencia, ¿dónde debe realizarse la toma de posesión? El principio general es que la toma de posesión solo puede realizarse en el lugar indicado en el mandamiento. En ningún caso puede realizarse en un lugar distinto. El problema no es en qué lugar realizar, sino cómo ubicar ese inmueble en concreto. Ahora bien, ¿por qué es importante la ubicación precisa del inmueble? Es importante porque el oficial de justicia da fe que ubicó e individualizó el inmueble de manera fehaciente, sin lugar a dudas, que el inmueble individualizado es el que realmente indicó el juez en el texto del mandamiento y finalmente
que entregó su posesión a la persona indicada en el texto del mandamiento. El oficial de justicia es responsable exclusivo de la individualización, es responsable exclusivo por consiguiente de cualquier error derivado de una errónea individualización. Y esto debemos resaltar, no puede transmitir su responsabilidad funcional a nadie, así como nadie puede asumir su responsabilidad. El autorizado a intervenir tampoco puede denunciar un lugar distinto y tampoco puede asumir la responsabilidad que le cabe al oficial de justicia en la individualización precisa del inmueble objeto de la medida. Ahora bien, ¿cuáles son los datos que permiten su ubicación? En este punto rigen los mismos principios que para la constatación de inmuebles. Es decir, el lugar debe ser individualizarse correctamente, debe permitir su correcta localización física a través de los datos consignados en el texto del mandamiento, y el texto en este punto debe ser autosuficiente, es decir, el mismo texto debe permitir la individualización correcta y adecuada del inmueble. ¿Cuáles son los datos que permiten la individualización? Según el artículo 9 del Reglamento del Poder Judicial, puede individualizarse un inmueble a través del número de casa y nombre o número de calle, el nombre y número de calle y de las calles transversales, el número de manzana y el de chacra, y finalmente el número del hito kilométrico más cercano. De la exposición que sigue, evidentemente surge que hay un orden decreciente de efectividad. Va de la máxima efectividad, el número de la casa, a la menor efectividad, el número del hito kilométrico más cercano. No obstante, la máxima eficacia para la ubicación de un inmueble, especialmente para la toma de posesión, es la nomenclatura catastral, que consiste en determinar el municipio, la sección, la chacra, la manzana y la parcela, donde lo determinante es la parcela. Como habíamos visto en la oportunidad de hablar de la constatación de inmuebles, para determinar la parcela de un inmueble es importante y necesario contar con el croquis catastral adecuado. En el caso de la ciudad de Posadas, el denominado manzanero. En cuanto a los problemas relativos a la persona que recibe la posesión, ¿quién debe recibir la posesión? No hay que confundir el autorizado a intervenir, que es la persona que se encuentra autorizado por el tribunal para realizar determinados actos, como ser llevar al oficial de justicia al lugar de la diligencia, con el autorizado a recibir la posesión. Pueden en alguna diligencia coincidir en su persona, pero pueden no coincidir necesariamente. Pero la persona que puede recibir, solo puede recibir la persona que se indica en el mandamiento. El texto del mandamiento es el único elemento que debe contar con el oficial de justicia para determinar cuál es la persona que puede recibir la posesión del inmueble objeto de la medida. En ningún caso puede recibir una persona distinta a la indicada. Por consiguiente, el mandamiento debe indicar con precisión el nombre y apellido completos y el número de documento. ¿Por qué es importante el número de documento? Para evitar la posibilidad de la homonimia, es decir, la existencia de personas que pueden tener el mismo nombre y apellido. Por consiguiente, no son suficientes frases genéricas o ambiguas como, por ejemplo, que se le debe entregar la posesión al comprador en subasta, al vencedor, al propietario, al perito interviniente, puesto que estas frases no determinan exactamente quién es el que debe recibir. En consecuencia, la falta de identificación impide la diligencia. Significa para el oficial de justicia el deber de devolver sin diligenciar, informando siempre al juez de la causa la razón de esa decisión. Muchas gracias.